It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. Fuck pay for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock knock. Open up the door. It's real. With the non-stop pop, stay still. Go hard, then busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker want to execute it. Damn right, and I do it again. 'Cause I am right, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you selling me. You motherfuckers never wanted nothing but your life saved. Bitch, that's on the light day, I'm getting down. Like a nigga said, freeze. It won't be the one ending up on the deep, bitch, please. Buenas a todos, mi nombre es Brian Lewis Muñoz Rivas, nacido el 28 de noviembre de 1995, bachiller técnico en sistemas y aficionado de todo lo que tenga que ver con la parte tecnológica. Bueno, estoy estudiando en la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la sede de Turbo, Antioquia, que es donde actualmente estoy viviendo. Y este video lo hago con fines de explicar un poquito, aparte de indagar por sí mismo, todo lo que tiene que ver con la evolución histórica de los lenguajes de programación. Entonces, a continuación voy a hablar un poquito de todo este tema, así que prestad atención que va a estar con el intro. Ok, entonces, la evolución histórica de los lenguajes de programación. Iniciamos con un hombre bastante conocido que fue el promotor de lo que es hoy en día la programación. Su nombre es nada más y nada menos que Chap Baddaf. ¿Quién es Chap Baddaf? Bueno, Chap Baddaf fue el primer hombre en crear una máquina programada como tal. En ese entonces, Chap Baddaf nació en 1791 y murió en 1871, para resaltar. Y fue el hombre que creó una máquina programable, pero no creó la máquina como tal. Porque si pensabas en esa época de tal entonces, sería todo un fracaso a nivel ingeniería, ya que solamente se contaban ruedas, un par de tuercas y palancas, pero el avance tecnológico como tal de hoy día no lo tenía. Eso le impidió a Chap Baddaf de que creara la primera máquina programable. Creó el diseño programable, pero no pudo hacer la máquina. Bueno, ya sabemos el porqué. Ahora, años después, aparece Ada Lovelace. ¿Quién es Ada? Ada, nacida en 1815 y muerta en 1852, quien fue la primera programadora que diseñó y creó el primer algoritmo. Basándose en los términos de Baddaf, creó un algoritmo teórico y se llevó el título de la primera programadora. Fue una mujer, que quede en evidencia. Fue una mujer la primera programadora. Luego aparece Grace Murray Hooper, que en 1951 esta mujer creó el primer compilador A0 para el UNIVAC 1. Y aunque en esta fecha existían ordenadores programables en código máquina, que todos sabemos cuáles son, el código máquina es referente al de 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, bueno, en fin, solamente lleva ceros y 1. Y fue la que popularizó la idea de que los lenguajes deberían de ser independientes. Bueno, ¿a qué viene eso de lenguajes independientes? Bueno, gracias a ella, los modelos de antes de ella, y que ella sacara esta idea, todos los programas de un modelo, todos los programas solo funcionaban para ese modelo, no funcionaban para más, ya que estaban escritos en lenguaje máquina. Hoy en día los lenguajes funcionan en muchos modelos, ya que están independizados, por así decirlo, de esa manera están independientes. Continuando en la historia de los lenguajes de programación, veamos un poco del tema de los ordenadores, ya que para poder conocer la evolución de los lenguajes de programación tenemos que también irnos a los ordenadores como tales. Entonces tenemos esta lista.
En 1943 tenemos el Colossus Mark 1, 2 y el 3. Este fue el primer ordenador programable. Pues antes no habían ordenadores. Este fue el primero y se construyó con fines de uso militar, ya que anteriormente se utilizaban para el poder y todo ese tipo de cosas, la milicia, la guerra, y bueno, con ese fin se crearon los Mark 1, 2 y 3. Luego en 1946, ENIAC, o el primer Turing completo, se le denomina por este nombre porque tiene el poder computacional equivalente a las máquinas universales de Turing. Bueno, esto es una abstracción o idea de un matemático que significa que puede calcular cualquier algoritmo si lo posee, ¿no? Es como decir si tuviese memoria infinita o si tuviese un almacenamiento infinito. Y de esto es donde se abrió paso a los ordenadores programables o, por así decirlo, la arquitectura de von Neumann. Continuando, tenemos en 1960 los circuitos integrados. Esto fue un avance grande para la programación, bueno, ya que ayudó a minimizar el tamaño de muchos ordenadores y todo esto, porque los circuitos integrados ya empezarían a reemplazar las funciones de los tubos del vacío. Bueno, continuando en 1971 tenemos el avance de los microprocesadores. Con la aparición de estos se aumentó en gran cantidad el procesamiento de la información y encaminó y dotó a la inteligencia de objetos animados y asimismo a la computadora, ¿no? Sabemos que los microprocesadores fue uno de los mejores avances que ha tenido las computadoras como tales. Ahora, en 1981 este fue un avance grande. IBM PC fue el primer PC tal y como es ahora, o sea, tal y como lo vemos hoy día. Ese fue el primer PC que salió en 1981. ¿Y para qué fue diseñado este PC? Para las personas, como lo es hoy día. Fue creado para ser personal, o sea, ya salió públicamente, no era únicamente de uso militar o nada de esto por el estilo. Ahora bien, después de la idea de Hopper por crear lenguajes independientes, se empezaron a crear lenguajes como lo fue el Fortran, como lo fue Algol, Lisp, COBOL, Simula, CPI y todos estos, gracias a esa idea que ella contribuyó, ¿no? Y aún hoy día se utiliza el Fortran, el Algol y el COBOL, que son lenguajes padre, pero aún son utilizados. Aún hay ingenieros que los utilizan y de hecho son bastante completos, ¿eh? Hablando un poquito del aporte que dan. De hecho, el COBOL es un lenguaje de programación que aún se utiliza. Creo que utilizan para la base de datos de los bancos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí vemos la esencia de que estos lenguajes son realmente el inicio de muchos otros que son muy grandes. Por ejemplo, el CPL, como podemos ver, ese lenguaje de programación fue uno de los primeros que existió. Y de este deriva el C, el C++, el Java, el C#, el Objective-C. Bueno, estos lenguajes que son bastante populares y conocidos hoy día y muy utilizados. Entonces, de bastante importancia, por eso se les llama los lenguajes padre. Ahora remontémonos en los años 70. Se podría decir que nació la segunda generación de los lenguajes. Dice que, en los años 70 sale el lenguaje de programación Pascal, muy académico y formal, muy usado en algunas universidades hoy día aún, todavía. Mucho lo utilizan el Pascal. También está el C en 1972. Ese es un lenguaje de medio nivel, pero que hoy día aún se utiliza y que abre puertas a muchos otros lenguajes. Quien aprende el lenguaje de programación C se podría decir que ya tiene una base fundamental para la programación. Ahora,
En 1972 también sale el Prolog. Bueno, este es un lenguaje de programación que es algo lógico. Luego sale en 1973 el ML, que es funcional, un lenguaje de programación funcional. Igual que el CREME, también es un lenguaje de programación funcional. Ahora, sale el SQL, que es diseñado para bases de datos. Todavía se utiliza mucho el SQL. De hecho, es un lenguaje muy famoso. Creo que está actualmente en la lista de los 20 primeros lenguajes de programación. Es muy usado todavía. De hecho, yo creo que los lenguajes basados a base de datos son muy útiles. Ahora, en la etapa de los años 80, a donde aparecen los lenguajes imperativos, en los que se combina los paradigmas inventados en la década de los 60 y los 70, donde aparecen, unos lenguajes bastante buenos como lo son el C++, que es un lenguaje muy bueno. Este toma de otros lenguajes y también añade mejoras. Ahora aparece el MATLAB, muy conocido. Todo el que estudia una ingeniería creo que conoce el MATLAB, debido a que este es un lenguaje de programación que se basa única y exclusivamente a operaciones altamente matemáticas, en cuanto a gráficos, en cuanto a operaciones matemáticas. Este es un excelente lenguaje de programación, aún hoy día muy utilizado. Luego aparece el Eiffel, que es de diseño por contratos y etc, este tipo de cosas. El Erlang, también orientado a concurrencia. Y el PER de 1987, también muy bueno. Ahora, en los años 90 es donde aparecen los auges funcionales como lo son el Haskell, que salió en la era de los 90, el Python del 91, el Ruby en 1993, el Clojure en el 94, el Java en el 95, importante, aunque no son funcionales, pero muy bueno. El JavaScript, que también es del mismo año. Estaban discutiendo entre otro nombre que más adelante les voy a mencionar en la historia que tengo más adelante de JavaScript. De hecho es muy bueno Java y JavaScript, son dos lenguajes de programación bastante buenos, todos dos, y muy usados. En la actualidad disputan entre el segundo y el tercer puesto entre los 20 mejores lenguajes de programación. Son unos lenguajes de programación bastante completos, enfocados a cada uno a un tipo de cosas distintas que más adelante también les voy a explicar. Ahora, en el año 2000 aparece el C numeral. C numeral le digo yo, pero realmente se dice C#, o eso creo que es la traducción en inglés. Hablando de los lenguajes de programación actuales, de la actualidad, tenemos varios también que aparecen con varios paradigmas, ya que no se puede decir si son funcionales o no funcionales, o son de tal o de esto, de A, de B, porque los combina. Hoy en día los lenguajes de programación que están de la época actual son lenguajes combinados, entonces no se podría decir que son de X o Y, porque realmente son combinados. Y aparece la metaprogramación también y la programación distribuida, y son los más relevantes de la época, como lo son, por así decirlo, F-numeral, que salió en el 2002, el Groovy Flag, que fue en el 2003, el Clojure en el 2007, que son bastantes usados, el Dart de 2011, y el más reciente, por así decirlo, sería el Swift de 2014, que son así mismo funcionales o imperativos, ya que son una mezcla de paradigmas. Ahora viene hablando un poco de las diferencias que hay entre 5 lenguajes de programación. Ese tema es bastante bueno. Entonces tenemos, para la comparación, tenemos a los siguientes lenguajes de programación, los más conocidos, que son el C++, el C numeral, el PHP, el Java y el JavaScript.
Bueno, estos son unos lenguajes de programación bastante conocidos. De hecho, están en la posición de los primeros 20 lenguajes de programación que son bastante usados. Ahora, vamos a dar la definición de cada uno de ellos para que vayamos haciéndonos una idea de qué son cada uno y, bueno, el por qué los usan tanto. Ahora, empecemos con el Java. El Java es considerado como el lenguaje perfecto para los desarrolladores y programadores. ¿Por qué? Porque este permite una facilidad de aprendizaje y por ser genérico y por lo tanto puede ser usado casi para cualquier tipo de aplicación. Sí, así como lo escuchas, cualquier tipo de aplicación. Bueno, actualmente es un lenguaje de programación de alto nivel y el más usado. Permite los desarrollos para nada más y nada menos que para las plataformas de Android. Sí, Java puede ser utilizado para la creación de aplicaciones de escritorio, aplicaciones de dispositivos móviles, tablets, Android y aplicaciones de web, de cualquier tipo de sección web. Bueno, Java es el indicado. Entonces ya sabéis que Java es un lenguaje de programación bastante completo, por así decirlo, y un lenguaje de programación, como dicen ellos, es considerado como un lenguaje perfecto. Continuando con PHP, este lenguaje de programación es muy conocido, ya que se usa prácticamente en todas las aplicaciones de código abierto y libre. Bueno, con PHP se puede implementar una aplicación web muy rápidamente y con muy poco esfuerzo. Los sistemas como WordPress, Joomla, Moodle están desarrollados con PHP. Bueno, el único problema que se le puede encontrar a este lenguaje de programación es que es únicamente y exclusivo para el desarrollo de aplicaciones web. Por lo tanto, solamente funciona para este tipo de cosas. Entonces, es el único problema que tiene, pero realmente es muy bueno como tal. Para el desarrollo de aplicaciones web es excelente. Ahora bien, tenemos a JavaScript. JavaScript, bueno, es extremadamente funcional. Este lenguaje se usa fundamentalmente en la generación de la comunicación, ya que tiene una interfaz de sitios web y se puede utilizar también para la creación de framework de estilo para interfaz de usuario. Cuando usted está en el desarrollo de web, es muy importante conocer a JavaScript. Bueno, porque permite a sus páginas o le permite a sus páginas que sean interactivas. JavaScript, bueno, es aplicado para la inclusión de animaciones en las páginas web, carga imágenes, objetos en la página web también y en general en la mejora de interfaces de usuario. Ahora bien, el lenguaje C y sus variantes son los lenguajes de programación por excelencia, por así decirlo, y de los citados en la lista es el más antiguo y sirve como base a otros lenguajes de programación como lo es el Java, y es un lenguaje genérico que permite realizar aplicaciones para distintos usos. Bien, ahora continuando con el C++ o también conocido como C++, es la evolución del mismo C, bueno, y con la inclusión del POO, y se utiliza muchísimo en la creación de juegos y la programación de interfaces para dispositivos de hardware. Y la otra evolución propia de Microsoft es el lenguaje de C numeral, un lenguaje con la misma síntesis de sus predecesores, de forma, que forma parte de un paquete de .NET que se puede descargar y de hecho es muy bueno. Bueno, ahora bien, hablando de la diferencia entre el lenguaje de programación C numeral y C++, tenemos que el love es un tipo de dato que tiene 64 bits en el lenguaje de programación C numeral, mientras que en el lenguaje de programación C++ solamente tiene 32 bits. Ahora, hablando de la instrucción switch, a diferencia de la instrucción o la instrucción cambiar que traduce esto de C++, no admite el paso explícito de una etiqueta de cosa a otra. Entonces, es una diferencia bastante obvia, ya que en C++ sí deja hacer el cambio de etiquetas de una cosa a otra,
en el C numeral no se permite. Ahora, las directivas de preprocesador se utilizan para la compilación condicional. En el C numeral no se utilizan archivos de encabezado. También es otra diferencia de estos dos lenguajes. Ahora bien, en los operadores de C numeral no se incluyen operadores adicionales como el is, chip off. También se presenta una funcionalidad diferente en algunos operadores lógicos. El C numeral admite punteros, pero solo en modo no seguro. La sobrecarga de operadores se realiza de forma diferente en C numeral a la del C++. También las cadenas del C numeral son diferentes a las cadenas del C++. Las tipo script. Ahora, dicen, no existen métodos o variables globales en C numeral. Los métodos o las variables deben residir dentro de una declaración de tipo class o church. Las variables también son diferentes, Los destructores en C numeral no se tienen control sobre cuando se llama a los destructores, ya que es un recolector de elementos no utilizados el que se carga de llamarlos automáticamente. Es una diferencia que tiene entre el C numeral y el C++. Los constructores, de forma similar a lo que ocurre en C++, si no se proporciona un constructor de clase en C numeral, se genera automáticamente un constructor predeterminado. El constructor predeterminado inicializa todos los campos de la estructura con sus valores predeterminados, a comparación pues del C numeral. El C++ tiene esta diferencia. Ahora, bueno, ya como he dicho anteriormente, los 5 lenguajes de programación basan en distintos enfoques cada uno, y algunos en uno específico, con el caso de PHP, el cual es propiamente un lenguaje en el cual implementamos aplicaciones web. Este es un lenguaje de programación enfocado solo al desarrollo de aplicaciones web. Ahora, hablando un poco de lo que es Java y JavaScript, estos dos, aunque su nombre es similar, son distintos, ya que Java es un lenguaje de programación basado en clases para definir la funcionalidad y posibles valores de los estados de los objetos. En cambio, JavaScript, este se centra específicamente en definir objetos y especificar su funcionalidad y estado ad hoc para cada objeto. Y aunque estoy hablando de la diferencia, bueno, ¿por qué no mencionar una semejanza a estos dos? Y es que, bueno, ambos soportan características básicas de la OOP, que es la herencia polimorfismo. Ok, listo. Tenía que resaltar esta semejanza de estos dos lenguajes de programación. Bien, JavaScript es un lenguaje interpretado y Java es compilado. Los programas JavaScript son archivos de texto que pueden leer tanto los ordenadores como las personas, mientras que los de Java se compilan a un archivo especial, optimizado para que lo lea un ordenador y lo ejecute. Ahora, Java se depura en dos fases y JavaScript en una. Como con todos los lenguajes interpretados,
En JavaScript solamente sabes si has cometido un error de sintaxis cuando vas a ejecutar el programa. En Java, sin embargo, primero se realiza la fase de compilación, en la que el compilador ya indica los posibles errores de sintaxis que existan. Ahora, JavaScript tiene clausuras. Java las acaba de incorporar. Uno de los conceptos más importantes en la programación de JavaScript y en otros lenguajes son las clausuras. Java no las tuvo hasta la versión 8, que apareció hace poco. Bueno, continuando un poco, ahora hablaré un poco otra vez de los lenguajes de programación, los C. Como yo les he bautizado, está el C, el C++ y el C numeral. Estos limitan los campos de aplicación de cada uno de estos lenguajes de programación. Bueno, de por sí el nivel de abstracción de los dos primeros, que son el C y el C++, permite un acceso a las capas más bajas de nuestra máquina. Y a los ojos de C numeral sería casi imposible de ver. Por otra parte, el costo de este nivel de abstracción se debe reflejar en los tiempos de desarrollo y curva de aprendizaje. Ahora, tratando un poco, vamos a hablar del lenguaje de programación C. ¿Qué es el lenguaje de programación C? Bueno, es un lenguaje que lleva más de 40 años y a la fecha, bueno, si bien se le cataloga como un lenguaje de medio nivel, tiene muchas características de bajo nivel de programación. Es decir, la brecha entre el código que escribimos en C y el hardware que manipulamos es muy reducida, lo cual nos hace posible mejorar la performance de nuestras aplicaciones para que corran mucho más rápido a lo que harían si hubiese sido escritas en cualquier otro lenguaje de programación. La principal causa de esta mejora de rendimiento es el acceso que tiene a la memoria de nuestro sistema y a sus dispositivos periféricos, justamente gracias al bajo nivel con el que se maneja y al acceso a dispositivos periféricos con el que éste cuenta. Es utilizada para desarrollar drivers para distintos dispositivos de hardware. Otra de las principales aplicaciones del lenguaje C es el desarrollo de software a nivel del kernel. Es decir, C es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, ya que fue creado a la par de UNIX. Es el lenguaje más popular para crear software de sistemas, si bien también es utilizado en sistemas embedidos, dado a la facilidad que existe para crear compiladores para este lenguaje. Es una de las preguntas que más se hace a la hora de hablar de lenguajes, es si son o no de código abierto. Bueno, ese de código abierto, bueno, el lenguaje es simplemente un estándar que establece las especificaciones de cómo el sistema debería funcionar. C es un lenguaje, bueno, es responsabilidad del fabricante del compilador decidir cómo implementar el lenguaje en un sistema en particular. Por ejemplo, un compilador muy popular de C y C++ es MiGW, es la actualidad un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto implementado por MinGW Project para el sistema operativo de Microsoft Windows. Por otro lado, tenemos compiladores como Visual C++, actualmente hace parte del entorno de desarrollo de Visual Studio, que contiene una licencia EULA, lo cual lo vuelve de tipo propietario y no libre. El mismo es fabricado por Microsoft y requiere permisos expresos del titular del software para ser redistribuido. Bueno, ahora viene el lenguaje de programación C++ o C++. Bueno, este nace de una mejora del lenguaje de programación C y le da apertura también al lenguaje C numeral y Java. Todo el código escrito en C es válido también en el C++, ya que este es una extensión del primero. Es decir, C es un lenguaje estructurado basado en el paradigma procedural y el C++ extiende las características de este paradigma añadiendo la posibilidad de manipular objetos. Bueno, el paradigma de programación orientada a objetos. Bueno, el C++ es considerado hoy en día un lenguaje de programación de múltiples paradigmas, ya que cuenta además con muchos
más librerías que el C para distintos tipos de aplicaciones. Es principalmente utilizado para desarrollar aplicaciones donde la gestión de memoria necesita ser ajustada al máximo. Los compiladores más populares de C++ son G++, Intel C++, Compiler, Xcode y MindGW, como mencionamos anteriormente. Luego tenemos entornos de desarrollos IDS para distintos sistemas operativos, por ejemplo el Visual C++ para Microsoft Windows y el CoreLite tanto para Mac OS, Windows, Linux o Linux como tal. Ahora bien, hablando del lenguaje C numeral o C char, como se traduce en realidad, se pronuncia, cuenta con un alto nivel de abstracción en comparación con los dos anteriores. Al ser un lenguaje de programación de alto nivel que mejora los tiempos de desarrollo de aplicaciones, pero al mismo tiempo hace más difícil el acceso a las capas más bajas de nuestra máquina, lo cual puede ser una complicación al momento de crear soluciones especializadas donde se requiera mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones. Este lenguaje fue desarrollado con la intención de que fuese sencillo, moderno, de propósitos generales y orientados a objetos. La ventaja del C numeral es que cuenta con una síntesis menos posible a generar errores, ¿no? Y tiene una curva de aprendizaje más corta en comparación con el C y el C++. Es utilizado principalmente para realizar aplicaciones para el cliente y cualquier otro tipo de aplicaciones que requiera los beneficios de framework.net y necesite ser desarrollada en forma ágil. El C numeral desarrollado por Microsoft es un incremento del C++. Es por esto que el símbolo del lenguaje implica la superposición de 4 signos de suma, haciendo referencia a que C numeral es, por así decirlo, un C++++, o sea, 4 veces el C++ que conocemos. El compilador de C numeral propio de Microsoft es el Microsoft Visual C numeral, y si bien está gratuitamente disponible a través de Visual Studio Express o en el .NET Framework SKD, no es un open source. De todas maneras, existen compiladores open source disponibles para ser utilizados en sistemas ajenos a Microsoft, como son los proyectos Mono y DonGNU. Ahora bien, continuando con un tema importante que es las tendencias de lenguajes de programación. Bueno, yo pienso que las tendencias son los lenguajes más destacados en estos mismos, ¿no? Y entre eso tenemos en el primer lugar a Java, que aparece en cualquier multitud de ranking que traten de lenguajes básicos, ¿no? Y por lo visto seguirá por un tiempo bastante bueno hasta el momento, ocupando uno de los primeros lugares como tal. Y es un desarrollador web que crea aplicaciones web escalables para un gran número de usuarios. Es el principal a la hora de desarrollar aplicaciones nativas de Android y también para teléfonos inteligentes o tablets. Aunque el año pasado Oracle lanzaba Java 8 con la intención de alcanzar la convergencia a largo plazo, con ese sistema integrado de convergente se buscaba que los desarrolladores pudieran desplegar aplicaciones a través de diferentes dispositivos, como el PC, centro de datos, smartphone, todos ellos sin ningún problema y de forma rápida.
Bueno, en el segundo puesto de este gran ranking está JavaScript, que bueno, cualquier web moderna. Hace poco Google y Microsoft se aliaron para construir el Angular 2, la nueva versión de este framework de JavaScript. Será escrito en TypeScript y será usado para desarrollar la nueva generación de sitios web y aplicaciones basadas en tecnologías de web. Bueno, esto es un lenguaje que sigue creciendo y prueba de su fuerza son este tipo de alianzas entre poderosas empresas. En tercer puesto, ocupándolo, está el C numeral. Bueno, ya sabemos qué es el C numeral, ya que lo he tratado mucho en lo largo del video. El cuarto lo ocupa PHP, el quinto C++, el sexto está Python, conocido como el World Wide Web, que se utiliza además en aplicaciones, interfaces de usuarios, análisis de datos y estadísticas. Muy bueno este sistema. Tratando el tema a la que hace referencia de que no hay lenguaje de programación malo como tal, sino que cada uno se enfoca a determinadas tareas. La comparación y constante disputa que existe entre los desarrolladores de Java y PHP, al decir que PHP es malo solo porque te deja hacer ciertas cosas que en Java no se hace, y del por qué Java es de compilación y codificación y etcétera, genera discusión por los desarrolladores de estos. Ahora, una buena práctica de programación se diría que podría ser el constante estudio de este, ya que a través de indagaciones prácticas eso genera motivación al ser un desarrollador y programador como tal, a que el mundo de la informática avanza de tal manera que cambia diariamente los estándares normales de programación. Las cosas que se hacen hoy día, bueno, tal vez para el 2017 o 2018 ya serán distintas, ya sea en la manera de realizar las operaciones o la posibilidad de nuevos modelos de programación y diferentes cambios constantes que se realizan en este mundo, el cual nos exige como ingenieros el constante estudio. Es como comparar el estudio que tienen los médicos, que constantemente les toca estar estudiando la medicina, los cambios, los avances, la aplicación y bueno, todo ese tipo de cosas. Yo pienso que un ingeniero en sistema debe vivir de igual manera todo el tiempo leyendo, escudriñando, aprendiendo lenguajes de programación, haciendo una comparación del uno con el otro, enfocarse con uno con el otro, empaparse un poquito de este tema, porque creo que si nos quedamos quietos en un solo ámbito, al pasar de los tiempos quedaremos en el pasado y sencillamente ya no podremos estar a nivel de los que están ya más avanzados. ¿Qué es C#? Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y caracterizado por la compañía de Microsoft como parte de su plataforma .NET. ¿Por qué utilizar este lenguaje? Bueno, primeramente por su compatibilidad, ya que presenta gran compatibilidad entre Apple como la COM y la plataforma para la integración de código asistente. También es muy robusto, gracias a la relación de elementos no utilizados que se denomina liberación de memoria y la seguridad de tratamiento de tipo de datos. La seguridad, bueno, por medio del mecanismo de confianza
y el trísico de código. Además de ser compatible con los componentes XML para la integración de componentes basados en la tecnología web, y presenta una capacidad de control de versiones para facilitar el mantenimiento de implementación. Con las características de C# encontramos la siguiente, que es simple, sencillo y eficaz, ya que elimina elementos que otros lenguajes incluyen y que son innecesarios en .NET, como por ejemplo el código escrito en C# es autocontenido, significa que no necesita ficheros adicionales al promedio del código fuente como archivo de cabecera o archivo.h, como en el caso de C++. Proporciona acceso a los tipos API más comunes como la .NET y la COM, así como la autoanalización y estilo de C. Asimismo admite el modo C en el que se pueden utilizar punteros para manipulación de memoria que no se encuentran bajo el control de elementos no utilizados. Como lo dije anteriormente, es desarrollado y utilizado por la compañía Microsoft para su plataforma .NET. Bueno, el lenguaje C# es una evolución del lenguaje C y el C++, y utiliza muchas características de C++ en las áreas de instrucción, expresiones y operadores. Ahora bien, representando el ejemplo clásico del Hola Mundo implementado por C#, donde podemos ver el uso de la clase de métodos, algunas instrucciones básicas para que se familiaricen con el lenguaje. Y como último dejo